Buenos días, estudiantes. Bien, en el último tema hablamos un poquito acerca de las propiedades o diferencias que habían entre los estados sólido, líquido y gaseoso. Hoy vamos a centrarnos más detalladamente en el estado líquido y analizar algunos tipos de fuerzas que aparecen en este estado. Analizaremos las fuerzas intramoleculares e intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares es una fuerza que existe entre átomos dentro de una molécula. Ejemplo de eso podemos dar aquí el dióxido de carbono y el metano. Bien, el metano se escribe de la siguiente manera, CH4. Su estructura de Lewis viene siendo la siguiente. Fíjense que repitamos nuevamente el concepto de fuerza intramolecular. Es la fuerza que existe entre átomos. Este es un átomo, este es otro átomo, dentro de una molécula. La molécula de metano, que es una unión de carbono con hidrógeno, dejaron de ser elementos, pasaron a ser una molécula y la fuerza que mantiene unido este hidrógeno con este carbono se le conoce como fuerza intramolecular. En cambio, las fuerzas intramoleculares son atracciones que se dan entre diferentes tipos de moléculas. Digamos que el metano se quiere unir más al agua. Debe existir una fuerza que mantiene unido a estas dos moléculas. Ahí entramos entonces en una fuerza intermolecular. Retomando nuevamente, la fuerza que mantiene unidos los átomos en una molécula se le llaman fuerzas intermoleculares. La fuerza que mantiene unidos dos moléculas, ya sean polares, no polares, se le llaman fuerzas intermoleculares. Bien, de las fuerzas intermoleculares podemos mencionar tres: el puente de hidrógeno, fuerza de London y fuerzas dipolares. Hay que tener en cuenta que al analizar la intensidad de las fuerzas entre la comparación de intramolecular e intermoleculares, las intermoleculares son mucho más débiles. Y una fuerza que no aparece aquí, que es mucho mayor, son aquellas fuerzas que se le llaman fuerzas iónicas, que se dan entre polos positivos y negativos. Bien, el puente de hidrógeno es un término que tiende a confundir mucho porque como destaca el hidrógeno como único elemento que aparece en este tipo de fuerza, no es así, aparecen otros elementos. El puente de hidrógeno, para poder identificarlo, son uniones que se dan entre el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, cuando éste se une al hidrógeno. Todas estas uniones que ustedes las identifican en diferentes tipos de moléculas, usted las va a clasificar como puente de hidrógeno. Un ejemplo claro puede ser la molécula de agua. Si dibujamos su estructura de Lewis en forma angular, viene siendo esta. Fíjense que hidrógeno con oxígeno y inmediatamente yo lo puedo clasificar como un puente de hidrógeno. ¿Ok? Así que todas las uniones que ustedes encuentran de flúor con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno, son clasificados dentro de las fuerzas intermoleculares como puente de hidrógeno. Otra fuerza que podemos mencionar es la fuerza de London. Y estas son uniones de moléculas no polares. Ahí les presento algunos ejemplos. Una manera clara de identificarlas son casi las mayorías de moléculas que son diatómicas. Ejemplo, bromo gaseoso, hidrógeno gaseoso, cloro gaseoso. Fíjense que la unión aquí se da entre bromo y bromo. Aquí se da entre hidrógeno e hidrógeno. Y acá se da entre cloro y cloro. Entonces, básicamente, cuando usted ven dos uniones, prácticamente el mismo elemento, formando una molécula diatómica, la podemos clasificar como fuerza de London. Pero la característica más importante de las fuerzas de London es que se dan generalmente entre moléculas no polares. Es decir, que aquí no va a existir un polo positivo y un polo negativo. Son atracciones que se dan momentáneas. Y se lo explico de la siguiente manera. Para eso tenemos que ir a las clases iniciales cuando determinábamos que había un núcleo dentro del átomo, el cual contenía las cargas positivas, y fuera de ellas estaban las cargas negativas, las cuales giraban en forma de una nube electrónica. Ese átomo, al chocar con otro átomo, que igual tiene un núcleo con una carga positiva y cargas negativas, obviamente los primeros que usted va a ver aquí al chocar este átomo con este átomo van a ser las cargas negativas. Y según las leyes de físicas,
las cargas negativas se repelan. ¿Cómo va a existir una atracción, una fuerza entre dos moléculas que son apolares? Ahí entonces podemos analizarlo de la siguiente manera. Al chocar un átomo con otro, la nube se impregna dentro de la nube del otro átomo y existe una pequeña atracción entre los electrones negativos y el núcleo del otro átomo. Esto crea una atracción momentánea, la cual se le conoce como fuerzas del hondo. Son fuerzas muy débiles. Y por último, aquí tenemos las fuerzas dipolares. Para analizar las fuerzas dipolares, tenemos que ver su nombre. Su nombre dice dipolar, que viene de dos polos. Ok, vamos a dibujar aquí una estructura cualquiera, la cual va a tener un polo positivo y un polo negativo. Digamos que aquí podemos hablar de cualquier tipo de estructura, la cual se va a unir a otra molécula que también va a tener una parte positiva y negativa. ¿Ok? El ejemplo que le muestro aquí en la diapositiva es el ácido clorhídrico. El ácido, el hidrógeno de ese ácido, tiene un carácter casi positivo y el cloro, su carácter es prácticamente negativo. Bien, él a unirse a otra molécula de ácido clorhídrico va a buscar el afín que tiene en esa diferencia de carga. Es decir, el positivo y negativo se va a atraer a otro polo por el lado positivo. Aquí va a existir una atracción, una pequeña atracción, siempre buscando el polo opuesto. Y obviamente se van a crear dos polos llamadas fuerzas o uniones dipolares. Muy importante analizar que las moléculas que tienen centros separados y no equilibrados de cargas parciales negativas y cargas parciales positivas reciben entonces este nombre de dipolos. Bien, esa es la clase con respecto a estas fuerzas intramoleculares e intermoleculares.